Buenas tardes, soy Juan Antonio Marín y hoy voy a explicaros qué es el motivo y cómo afecta en la vida. Para explicaros lo que es el motivo, os voy a contar una parte de mi historia para que os situéis de cómo entendí yo más adelante lo que era el motivo. Ya os conté en el primer vídeo que hice que, bueno, pues mi vida de jovencito pues no fue nada fácil, pero hubo un momento en el que yo me fui a una zona de Madrid que se llamaba Majadahonda, en la que yo vi un modelo de vida que a mí me fascinó. O sea, yo era un chico de pueblo en el que, bueno, pues tenía una vida muy corriente de niño de pueblo, pero vi un estilo de vida que a mí me gustó muchísimo. Yo en ese momento deseé ese tipo de vida. Entonces ahí mi familia, yo no iba muy bien en los estudios, mi familia me cogió y me dijo, oye, no tienes futuro, si sigues así vas a ser un inútil y tal. Pero me dijeron, si tú quieres conseguir este tipo de vida, y aquí es donde quiero que atendáis, porque aparece lo que es una creencia, si tú quieres este estilo de vida, tienes que estudiar mucho. Ahí fue el momento en el que yo decidí verdaderamente estudiar y apareció el siguiente concepto, que es el de sacrificio. Por eso vamos a ver tres factores que son, primero el motivo, otro factor que afecta muchísimo es el deseo y otro factor es el sacrificio. Cuando se conjugan los dos primeros, el ser humano es capaz de pasar por una serie de dificultades, superar esas dificultades y llegar a su objetivo. Entonces vamos a empezar por lo que es el motivo. El motivo, por definición de la Real Academia Española, la causa o razón que nos mueve a algo. Vamos a ver qué es lo que es el motivo desde un punto de vista neurológico. Desde un punto de vista neurológico, el motivo es una función ejecutiva. El motivo también recibe el nombre de propósito. El motivo de propósito es aquel factor por el cual hacemos lo que estamos haciendo. Y esto siempre os digo una cosa. En estas sesiones, si os parece bien, cogeros un cuaderno y tomar nota de lo que os voy diciendo. Porque os voy a realizar una serie de preguntas que, si eres capaz de contestarlas, vas a saber si tú estás motivado, motivada para hacer lo que estás haciendo. Y vas a ver cuáles son tus motivos reales. Es algo muy importante porque probablemente muchas de las personas que me estáis escuchando actuáis de una manera automática. No sois conscientes de lo que estáis haciendo, por qué lo hacéis y para qué lo hacéis. Para saber cuál es el motivo, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? Es decir, no es lo mismo contestar ¿por qué hago esto? Y lo vais a entender, que ¿para qué hago esto? Tú imagínate un niño pequeño que le está explicando la importancia del estudio. Le está diciendo, ¿tienes que estudiar para qué? Pues tienes que estudiar para de mayor ser ingeniero. Y dice, ¿ser ingeniero? Yo no quiero ser ingeniero. O para tener un tipo de vida. Y el niño no lo ve porque el tipo de vida ya la tiene, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo encontramos el para qué? Cuando una persona está motivada, aparece el factor que la motiva. Por ejemplo, ¿por qué estudia? Estudio porque mi padre... Por ejemplo, esto es un ejemplo, porque mi padre me ayudaba, o porque mi padre me quería, o porque mi padre me estimulaba. Pero eso no es suficiente. Para una persona estar motivada tiene que tener un para qué. Yo estudiaba porque mi padre me ayudaba a estudiar para ser médico, para salvar vidas. Para salvar vidas. O yo estudiaba medicina porque me dijo mi padre que estudiando medicina iba a ser rico. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con gente joven, uno de los primeros problemas que tenemos cuando estamos trabajando es que estas personas pues no tienen un sentido claro de por qué está haciendo el propósito. Os voy a hablar de Viktor Frankl. ¿Sabéis? Viktor Frankl es un hombre, era un psicólogo, un psiquiatra judío que estuvo en el campo de concentración y escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y él explica que cuando una persona lo que hace tiene un sentido o propósito, esta persona es capaz de saltar todas las dificultades y pasar por situaciones verdaderamente dolorosas, ¿vale? Él tiene una frase que os voy a leer. Dice, he encontrado el significado de mi vida al ayudar a los demás a encontrar en su vida un propósito o significado. En el momento que le das la clave, que encuentra su propósito, cambia, automáticamente empieza a estudiar. En muchos casos dejan actividades que no son, por ejemplo, la droga, el alcohol, o por lo menos empiezan a intentarlo, ¿eh? Cuando llega un chico con problemas de alcohol, y empieza a trabajar en técnicas de estudio, y está diciendo, bueno, pero tú ¿para qué quieres estudiar? Y en principio os quedaríais sorprendidos que la mayor parte de la gente no sabe ni por qué estudia ni para qué estudia. Entonces, si os acordáis en la sesión de las funciones ejecutivas, si no existe un objetivo, no puede existir la capacidad de sacrificio. Entonces, dice otra frase de Viktor Frankl, dice, vale la pena vivir, vale la pena seguir viviendo, porque siempre hay un para qué. Entonces, lo que tenemos que encontrar es nuestro para qué.
¿Cómo encontramos el para qué? ¿Qué rastros nos deja la vida para saber cuál es nuestro para qué? Ya sabéis que yo voy recomendando una serie de libros que vosotros pues los vais leyendo. El primer libro que os he dicho hoy es El hombre en busca de sentido, pero el siguiente que os voy a recomendar es un libro que se llama El elemento. El elemento de Ken Robinson. En este libro, que es verdaderamente una obra genial, explica una cosa, que una persona para prosperar necesita estar en su elemento. Yo a un árbol, yo me esmero en cuidar la planta y cojo y empiezo un cactus, me lo compro y empiezo a regarlo, porque yo creo que para que un cactus viva bien, pues tiene que estar bien regado, ¿no? Porque es una planta y la planta se riega, empiezo a echarle agua y lo mato. ¿Qué ocurre? El cactus no necesita tanta agua porque el cactus no está en su elemento, ¿entendéis, no? Entonces a los niños, a las personas les pasa igual. Lo primero que tengo que encontrar es cuál es el elemento. Ken Robinson dice que existen 2 guías para saber si una persona está en su elemento. Ya veréis que hay más, porque vamos a pasar del elemento de Ken Robinson al propósito de Viktor Frankl. Ken Robinson dice que hay 2 factores, ¿sí? ¿Cuáles son los gustos? ¿Qué es lo que me gusta de verdad? ¿Y cuáles son mis talentos? Porque a lo mejor no estoy en esto, de pequeño, pues mi padre me dijo que yo estudiara medicina, pero ni me gustaba la medicina, era muy inteligente y tal, pero ni me gustaba la medicina, y yo tenía más talento para la música, o tenía más talento para el cine, o tenía más talento para la pintura, o tenía más talento para ser carnicero. Sin embargo, a mí me dijeron, esto me pasó una vez en una exposición que hice, que yo, sabéis que pinto cuadros, ¿no? Entonces estaba una chica monísima, una señora pero súper mona, y que me vino, oye, ¿estos cuadros pintas tú? Y digo, sí. Y entonces esta chica le digo, bueno, ¿tú qué eres? Y me dice, mira, yo soy médico. Y entonces me puso una cara súper triste, y me dijo, pero yo quería pintar y mi padre nunca me dejó. Y le dije, pues qué pena. Tendría unos 30, 35 años. Digo, pues siempre es tiempo de coger el lienzo y pinta. Es decir, no digo que te deje la medicina. Hay montones de personas que no han seguido su elemento, no han seguido el ritmo de su elemento, ¿vale? Es decir, ahí están los gustos de otras personas y bueno, y a los padres a lo mejor les gustaba, a la madre les gustaba que bailara y la niña bailando, y la niña cada vez que iba a danza, pues la niña estaba desesperada, ¿vale? Entonces no tenemos en cuenta, pero si yo tengo en cuenta a mi hijo y me paro a ver cuáles son sus gustos, qué le gusta de verdad, ¿y cuál es el talento? Porque cada persona nace con un talento diferente. Algunas personas tienen la gracia de tener 5 o 6 talentos para cantar, niños que cantan de maravilla, y sus padres hacen que estudien matemáticas y no tienen talento para las matemáticas, y dejan de cantar cuando tenían que estar cantando porque tienen grandes talentos, serían grandes cantantes. Pero a mí me ha pasado, es decir, yo no quiero que mi hijo te escuche, porque si mi hijo te escucha va a terminar siendo esto y no va a ser esto que es lo que quiero yo. No va a ser médico, que es lo que quiero yo, que sea mi hijo. Pero muchacha, si tu hijo quiere ser pintor, ya, pero es que yo quiero que sea médico. El propósito es un poquito más complicado, y esto es un esquema que rueda ahí por las redes. Yo tengo 4 factores, ¿qué es? Vamos a hacer 4 círculos, a ver si me salen bien. Es decir, lo que amo. Amo el fútbol, amo la pintura, amo el teatro. Lo que hago bien, puede que sea un forofo de fútbol, esto se ve muy bien cómo sufren los padres que les gusta mucho el fútbol, y su hijo es un tuercebotas, ¿no? Lo que hago bien, por lo que me pagan, y lo que el mundo necesita. Si yo me dedico a hacer lo que amo, que además lo hago bien, tengo lo que es mi pasión. Si yo lo que amo es lo que el mundo necesita, o sea, si yo integro lo que el mundo necesita a lo que amo, encuentro mi misión. Si lo que hago bien, además me pagan por ello, lo que tengo es una profesión, ¿no? Esto está claro. Aquí es donde digamos que los adultos insisten más. Chicos, hazte bien y te pagan, pues va a tener una profesión, ¿de acuerdo? Y si lo que el mundo necesita, además también me pagan, tengo lo que es una vocación. Cuando yo integro las 4 cosas, aquí, en esto, es cuando aparece lo que se llama el propósito. Vamos a empezar con el deseo. El deseo no es lo mismo que el motivo, El deseo se puede convertir en un motivo, pero el deseo es diferente. El deseo aparece como una función instintiva del ser humano por ser, pues es un simio muy evolucionado. Los simios tienen una característica que es la capacidad de imitación. Es una manera de aprender. El deseo tiene un pequeño problemilla. El deseo, cuando no se satisface o cuando lo tengo desordenado, aparece un mal, que se llama la envidia. O sea, la envidia es un deseo
mal enfocado. Es decir, yo deseo esto, no lo tengo y entonces sufro porque no lo tengo, y B, porque lo tienes tú. La envidia es un mal de los profundos. El deseo es el movimiento afectivo hacia algo que se apetece. ¿Cómo actúa el deseo? Para el deseo, para que yo veo un objeto, y el objeto, para que yo lo desee, lo tengo que ver. Lo visualizo el objeto y lo veo como un bien. Digo, esto que yo veo, para mí es un bien, y entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que obteniendo este bien voy a ser feliz. Normalmente se asocia con la felicidad, ¿de acuerdo? De manera que otro modo de motivar a las personas es que piensen en su interior cuáles son sus deseos profundos, sus deseos ordenados profundos. Esto en la religión aparece con lo que se llama el ansia de corazón. Hay un salmo que dice, haz que el Señor sea tu delicia y Él te dará lo que ansía tu corazón. De hecho, dice en la Biblia antigua, haz que Yahvé sea tu delicia y Él te dará lo que ansía tu corazón. Es decir, que esas cosas que nos faltan para ser felices y que todos tenemos una sensación, si yo tuviera esto, normalmente se asocia con el dinero, y ya veréis que esto no es del todo correcto, pero se asocia con el dinero. Si yo tuviera dinero y con este dinero me comprara tal coche, tal moto de agua, tal, yo sería más feliz, Y es cierto que durante un tiempo tiene cierta alegría al obtener el objeto deseado. Entonces, cuando yo estoy trabajando con la motivación, yo puedo utilizar el deseo, y esto lo puedo utilizar con los niños. Es decir, ¿cuáles son las tres cuestiones que se desean? Esto lo podéis encontrar perfectamente en dos libros. Un libro que se llama El efecto compuesto, de Darren Hardy, y otro libro que se llama La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss. En este libro hay un tema que es cómo realizar un onirograma, es decir, cómo estructurar esas cosas que deseo y que son ordenadas para mi bien. Es un libro muy interesante que recomiendo, ¿verdad? Recomiendo a mis niñas, recomiendo a todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que desea siempre una persona? Ser algo, tomad nota los que me estáis siguiendo de verdad, Sacad vuestro papel y lápiz y hago la pregunta. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser que no soy o que no soy aún? Tener algo. Esto es más común, ¿no? Quiero tener un iPhone nuevo, ¿no? Tener algo. Quiero tener una moto de agua. Normalmente son símbolos que se compran con dinero, que representan el estatus, ¿no? Porque ya lo veréis, bueno, no sé si lo daremos, pero el estatus hace que yo me sienta querido, ¿no? Me sienta valioso para los demás y querido. Y hacer algo. Pues yo quiero viajar, ¿no? Yo quiero visitar los fiordos noruegos. Entonces la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué quiero tener? ¿Qué quiero tener? Y no tener miedo a ponerlo, En los dos libros que os he dicho explica muy bien cómo me desinhibo, porque ahora veréis cómo funciona la frustración y qué es la frustración. Y qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer que no he hecho? Pues quiero tener un huerto y hacer agricultura sostenible. Cosas perfectamente lícitas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo soy capaz de ser sincero conmigo mismo y de escribir, es importantísimo escribir, porque cuando tú escribes y lo hablas, te comprometes con eso que estás diciendo o escribiendo, de manera que si yo digo, yo quiero ser médico, quiero ser enfermero o enfermera, o quiero ser, da igual la edad que tengas, esto lo puede hacer perfectamente un niño pequeño. Me he encontrado con niños pequeños de 9 años que dicen, yo quiero ser notario. Otros niños que me dicen, yo quiero ser rico. Otros, según vas creciendo en la edad, los niños no saben lo que quieren ser. Tú empiezas con niños muy pequeños. Si tú empiezas con niños pequeños de 6 a 10 años, todos saben lo que quieren ser, y te lo dicen. Van creciendo, y si tú coges un grupo de gente de 20 años, de 18 o 20 años, la mayoría, cuando le preguntas qué quieres ser, no lo sabe. Cuando le dices qué quieres hacer, suelen decir que quiero viajar. La gente coincide que casi todos que quieren viajar. Y cuando quieren tener, no se atreven a decirlo. ¿Por qué? Porque ya le han dicho, esto es una cosa que es una castración mental, que es una frustración, le han dicho, tú no puedes tener eso, no puedes tener eso. Y vamos a ver cómo funciona. Cuando una persona es capaz de reconocer lo que quiere ser, hacer y tener, en su cerebro se activa una cosa que es la dopamina. La visualiza teniéndose y le entra una alegría tremenda. Esto lo hago cuando estoy trabajando con mis alumnos y le digo, ¿tú qué quieres? ¿Te apetecería un viaje a París con tu novio? Y la chica se le pone una sonrisa. La sonrisa es el efecto de que está activando la dopamina. Se pone la felicidad, la cara de felicidad,
Y si yo le digo después automáticamente, mira, tu novio nunca va a ir contigo a París, se le pone una cara de pena porque entramos en la frustración, que es lo siguiente que vamos a hablar, ¿vale? Entonces, nos quedamos con que yo escribo, coger un lápiz y parar el vídeo, vais a por un lápiz y una goma y te pones a plantearte, te tomas una Coca-Cola, te tomas algo que te guste y te paras a reflexionar qué quiero ser, qué quiero hacer y qué quiero tener. Y entonces veréis lo que ocurre. Problema, si esto lo hablas con gente de a tu alrededor que no te comprende. Esto tenemos que irlo hablando más adelante, pero no son de los temas que yo quiero tratar aquí, porque todo esto va a derivarnos hacia el estudio como medio para conseguir estas cosas. No son clases de psicología, porque entre otras cosas no soy psicólogo. ¿Qué ocurre cuando a una persona se le dice que quiere algo, quiero ser bailarina, quiero ser pintor, y dice, mira, tú no vas a serlo? Automáticamente aparece lo que es la frustración. La frustración es un proceso que se cumple en el ser humano cuando otro le dice que el cumplimiento de su deseo, en la forma en la que él quiere darle, o está prohibido o no es conveniente. ¿Quiero una moto de agua? Hijo mío, tú que tienes que comprender que eso es para otra gente. Nosotros, los pobres, no podemos tener una moto de agua. Eso es mentira. Pero sin embargo, eso se convierte en una creencia y al final la persona siente una frustración, se sienta a la orilla de la playa, ve a unos pavos allí con la moto de agua para arriba, con una envidia tremenda, cuando una moto de agua pues la puede comprar perfectamente. Se ha comprado otras cosas. Se ha comprado un campo en su pueblo, porque su padre decía que eso sí que era conveniente. ¿Lo entendéis, verdad? Es lo que vamos a hacer cuando yo me enfrente a una persona a la que yo quiero motivar. Primero, detectar los gustos y los talentos que tiene esta persona. Reconocer que esos gustos y esos talentos son muy respetables y adecuados, siempre y cuando sean respetables y adecuados. Pero no se trata de que yo esté de acuerdo, ¿vale? Si mi hijo quiere ser pintor y yo quiero que sea médico, respeto que quiere ser pintor. Ya veréis que con los años el niño, la persona va adecuándose a la realidad, pero al principio decirle, oye, ¿quieres ser cocinera de pizza? Perfecto, venga, vamos a hacer pizza juntos. La niña pequeñita de 5 años, ¿vale? Comprometerse con los deseos de los niños. ¿Qué significa esto? Yo te voy a ayudar a hacer pizzas, yo te voy a ayudar a que seas torero, yo te voy a ayudar a que seas ciclista. ¿Por qué? Porque los niños evolucionan en propósitos y en deseos con la edad. Y lo que necesitan es la aprobación de los padres. Si tú siempre que se acerca un niño para decirte, papá, quiero ser o hacer o tener tal cosa, y dices, va, tú eres un iluso, va, esa es la película de Gru, mi villano favorito. Mira, mamá, hice un dibujo de mí llegando a la luna. Mira, mamá, hice un prototipo de un cohete real de macarrones. Mira, mamá, hice un cohete real basado en el prototipo de macarrones. Va, tú no vas a poder hacer... Va, el niño o se frustra o simplemente deja de confiar en el padre. Y yo creo que por hoy ya está bien el vídeo que hemos grabado. Yo os recomiendo que leáis El efecto compuesto de Darren Hardy y La semana laboral de 4 horas. Es un libro muy denso, un poquillo radical, pero a mí me parece muy interesante para poder canalizar bien aquellos deseos que tengo dentro de mí y que, bueno, que puedo realizar. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Comparte este vídeo con aquellas personas a las que tú creas que les puede ayudar y nos vemos pronto. Pasad un buen día. Adiós.